Diga conmigo, por algo es. Así que va a decir conmigo, son 7 veces. Y para todos los hombres que nos van a acompañar en el retiro ahora de que nos vamos al top, no estoy haciendo un spoiler de lo que van a escuchar en algún momento. Es distinto, puede tener alguna parte, alguna columna vertebral parecida, pero no es exactamente lo mismo. Les voy a pedir a todos los que allí atrás el protocolo ordene todas las cosas, que todos tomen sus asientos y que junto conmigo piensen en una reflexión, sencillamente en una reflexión que te ayude a pensar tu vida, mi vida y la vida de los que te rodean. Así que esta noche es una noche de reflexión. Están aquí para reflexionar conmigo. Y voy a leerte una historia conocida, súper conocida en la Biblia, pero quizás le voy a dar una perspectiva un tanto diferente a lo que he escuchado predicarla o yo mismo la he predicado. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1. ¿Te pasó alguna vez que te sentiste muy mal y trataste de no mostrarle a nadie lo mal que te sentías? ¿Te pasó alguna vez que estabas bien triste y trataste de salir o ir al cumpleaños que tenías, a la fiesta que tenías? Te pegaste un reboque. Solo para que nadie se diera cuenta te pusiste tu mejor vestido, tu mejor perfume. Y de repente sentada en la fiesta o sentado en donde estabas en tu trabajo, te preguntaste a ti mismo y te diste cuenta que todas tus ropas, que tu maquillaje, que tu perfume, que todo lo que te habías puesto no representaba lo que estabas sintiendo por dentro. Solo quiero preguntarte si alguna vez en la vida te sentiste que estás mostrando una cosa que no necesariamente es lo mismo que sientes. Otra perspectiva sería si hay algo que no le estás contando a nadie. Si hay algunas cosas que sientes por dentro que nadie las ve y a nadie se las estás diciendo. Ni siquiera quizá a tu confidente o a tu líder o a tu pastor. Las estás guardando, las estás sintiendo y estás conviviendo con eso por dentro. Tus ropas no lo dicen, pero tu interior lo siente. Quizá le has perdido el sentido en algún momento a la vida, tienes algunas dudas, incertidumbres, temores que están grabados en tu interior, pero vistes todos los días, sales a trabajar, sales a hacer las cosas, llevas a tus hijos al colegio, te peinas de tanto en tanto, te arreglas y a nadie le cuentas eso que esta noche Dios quiere tratar entre vos y Él. Es eso que vos y Él saben, pero nadie más sabe. Es eso que vos y Él conocen, que te duele, que te pasó, que sentís por dentro y no se lo has dicho a nadie. Naamán era comandante del ejército del rey de Aram. Era un hombre de mucho prestigio. Y aquí quiero, por favor, que no se sientan exentos al mensaje los líderes, los pastores, los referentes. Porque voy a hablar de un muchacho, de un hombre prestigioso. Gozaba del favor del rey porque por medio de él el Señor había dado victorias a su país. Le voy a hablar a gente que quizá tiene muchas victorias en el Evangelio. Tiene cientos de victorias en la vida, ha alcanzado muchas cosas, pero sabe junto con Dios que hay algo por dentro que es un signo de pregunta. Se viste bien, pero por dentro se siente menos. Se muestra valiente frente a todos los desafíos de la vida, pero por dentro se siente un tanto intimidada, temerosa. Sabe vestirse bien frente a los demás, pero por dentro tiene una profunda crisis de identidad. Hoy le vengo a hablar a alguien que ha conquistado muchas cosas en la vida, pero no ha podido conquistar una. Ponele un nombre. No has podido conquistar la paz, quizá no has podido conquistar la confianza,
siempre te sientes algo por dentro, un tanto menos, te comparas, no se lo muestras a nadie, ni a nadie le dijiste que te comparas con todos. Hoy quiero hablarte de eso que vos y Dios esta noche tienen que detener el tiempo y tocar en esta reunión. Y para eso quiero referirme a este hombre que bíblicamente, para que alguien sea este tipo de comandante, nunca se presentaba delante de nadie si no estaba vestido con el traje de un comandante. Era un soldado valiente. Pero, diga conmigo, pero, un poco más fuerte, pero el problema es lo que escondía detrás del traje. El problema era el estado de la piel que tenía detrás del traje. Tenía una enfermedad, dice la Biblia, en la piel. Hoy quiero que puedas poner ese pero en tu vida y decir, soy un líder, soy mamá, soy papá, tengo una empresa, tengo un emprendimiento, y que puedas permitirle a Dios esta noche hablar con vos sobre el pero que sigue a todo lo que sos. Pero detrás de todo eso que él vestía, escondía una piel con lepra. Escondía dolor, tristeza, incertidumbre, miedos, temores. Me lleva a pensar en el análisis que la herida estaba escondida detrás del éxito de Naamán. La herida de Naamán, el dolor de ese hombre, estaba escondido delante de su traje de comandante lleno de estatuillas de victoria. Hoy le vengo a hablar a alguien que hay cosas que nunca le ha contado y ni siquiera se le cruzaría por la cabeza decírsela a nadie, pero que hoy están jugando un límite en su interior. Naamán era un comandante del ejército del rey de Asiria, respetado, valiente, victorioso, pero tenía lepra. A veces entre más alto se sube, mientras más alto avanzas, y alguno que ha avanzado mucho en el ministerio lo sabrá, es muy difícil mostrar lo que hay detrás de la ropa. Generalmente tienes que ir a dar a tu arca y mostrarte seguro o segura. Tienes que llevar a tus hijos e intentas no llorar mientras los estás llevando al colegio. No quieres llorar mientras tus hijos están llegando, no los quieres amargar. Si hubiera un problema en casa, intentarías dibujar todas las cosas de tal manera que tu hijo tenga una sonrisa cuando estás partida o partido por dentro. Naamán sentía esta sensación de tener un traje de victoria por fuera, pero ese éxito estaba camuflando una herida interior. Dependía de su imagen, de mostrarse de tal manera frente a todos, de mostrarse impecable, impoluto. Era un personaje fuerte. No sé cuántos de ustedes son los fuertes de la casa. Las mamás, las fuertes. No, ya está así, pero yo puedo. Que mis hijos, que mi casa. Alguien que todo lo puede, mientras dentro está luchando con las dudas de saber que aquel que lo viera sin el traje sería quien descubriría que su piel es una piel leprosa. Así que lo que me llevó a preguntar a mí es, ¿quiénes eran las únicas dos personas que conocían lo que había debajo del traje de Naamán? Trate de construir esta poesía conmigo esta noche. Esto, al leer el texto, me llevó a considerar, Dios, quiénes eran las únicas dos personas que habían tenido acceso a la intimidad y a la piel de Naamán. Y encuentro que en el principio de la historia solo hay dos personas que conocen lo que hay debajo del traje de Naamán. La número uno es el rey.
La Biblia describe que cuando Naamán le pide permiso al rey, el rey se lo da sabiendo que debajo de él, aleluya, debajo de su traje, debajo de su éxito, había una piel herida, una piel leprosa. Déjame decirte que este paralelo no es un paralelo sin sentido espiritual. Déjame decirte que el rey lo sabe. El rey lo sabe. El rey lo sabe. Al rey no se le escapó lo que nadie vio. Al rey no se le escapa lo que a nadie le decís. El rey lo sabe. Pastor, te voy a decir pastor, pastor, yo ya lo sé. Ya sé que usted lo sabe. El problema es que a veces estamos tan acostumbrados a dejar guiarnos por el traje de la apariencia que nos terminamos olvidando que el rey sabe lo que hay debajo del traje. Así que usted se presenta ante Dios y aquí viene tu siervo, Señor. Aquí está tu siervo. Y usted está siempre sirviendo con su traje de rey. De hecho, de comandante. De hecho, Naamán siempre se presentaba con el mismo traje delante del rey, pero el rey sabía que había debajo de ese traje. Número 2, y aquí le voy a hablar a los líderes, le voy a hablar a los padres. Quiero que oigas muy bien, por favor. Mientras tanto, el rey sabía y una muchacha había sido capturada. Era una israelita. Había sido vendida como esclava y justo era esclava en la casa de Naamán. Y la Biblia te deja entrever que la sirvienta, que había visto a Naamán en su casa sin el traje de comandante, sabía que Naamán tenía lepra. Porque sin decírselo a Naamán, la historia cuenta que ella habla con la mujer de Naamán y le dice: tu siervo debería visitar al profeta. Me lleva a pensar en Segunda de Reyes 5, capítulo 5, versículo 3. Un día la muchacha dijo a su ama: ojalá el amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria, porque él lo sanaría de su enfermedad en la piel. Es que me lleva a pensar que las heridas escondidas solo se permiten ver a alguien que nos conoce en lo íntimo. Alguien que nos ve sin armadura. Alguien que nos ve cuando nadie nos ve. Esa persona, ese siervo que pudo ver lo que hay detrás, debe ser un instrumento que provoque una reacción en el herido que lo acerque a Dios. Y si alguien dice: yo no soy líder, usted es papá. Y me gustaría poder escenificar o hacer un paralelo entre lo que expliqué y algo cotidiano de la vida. Estamos junto a la pastora tratando un tema con una de nuestras hijas. Ella le cuesta salir de dormir con nosotros. Y cualquier niño le cuesta dejar dormir con sus padres, pero sus reacciones no son normales. Cuando ella está sola se asusta y grita y tiene miedo, y le preguntamos: ¿qué te pasa? Y dice: tengo miedo que me dejen. El otro día, el culto anterior, ella estaba aquí parada y se puso a llorar y empezó a decir que Jesús le estaba hablando, y le preguntamos qué le había dicho Jesús, y Jesús dice que le dijo que los papás la van a querer siempre. Así que yo y la pastora, que conocemos lo que hay detrás del traje de mi hija, empezamos a investigar qué es lo que con ella pasaba.
Mi hija nació prematura y al nacer prematura no tuvo ninguno de los contactos que necesita un bebé apenas nace. No tuvo el calor, no tuvo toda esa compañía, todo ese apego al pecho de la madre, ni el calor de un padre. Así que sus primeros 21 días ella pasó en terapia. Y cuando empezamos a estudiar la forma en que mi hija se comportaba, detectamos que hay una gran cantidad de prematuros que se comportan igual. De alguna manera, en algún momento del ciclo de la vida, están reclamando, tratando de subsanar aquello que había pasado. Así que ese día yo tenía, hasta que me di cuenta de eso, yo le decía, no puede ser, ya tenés que dormir sola, vas a entrar a la primaria, le voy a contar a la maestra. Cosa de bruto hacía. Cosa de papá bruto. Pero desde el momento que yo supe, por ejemplo, hoy yo la agarré y le dije, ¿sabes que un día estuviste en una incubadora y empecé a hablar con ella? Pero yo, mientras vos estabas ahí, yo te estaba esperando. A ver, me gustaría decirte que el privilegio que te ha dado Dios de conocer la intimidad de alguien no te da el derecho de abusar de esa intimidad. Hay matrimonios que porque conocen la piel leprosa de su esposa, luego usan en una discusión la lepra que acaban de conocer. Hay mujeres que como conocen la lepra de su esposo, utilizan en una discusión matrimonial todo lo que hay detrás del traje que su esposo viste. Cuando en realidad la sirvienta nunca va directo a Naamán a decirle, Naamán, yo te vi a vos sin traje, tienes lepra. Astutamente guarda la autoridad de su comandante, del comandante al que sirve. Se dirige a su esposa porque sabe que la mejor estrategia es que su esposa le hable al comandante y le dice, yo tengo con un buen corazón esa sierva la salida para mi comandante. No puedo dejar de pensar que ese hubiera sido el mejor momento de ella para vengarse. Había sido tomada como esclava, era la sierva de la casa, pero lejos de vengarse, conociendo la debilidad de su amo, decide honrarlo como una buena sierva. Entiendo en lo escondido, en el misterio de la historia, que siempre hay dos personas aptas para conocer lo que hay detrás de la forma en la que vistes. La primera, por supuesto, es el rey. Pero la segunda es el siervo y la sierva correcta. A quien puedas contarle que temes. A quien puedas abrirle tu interior. A quien puedas revelarle lo que hay detrás de la forma en la que vistes. Hoy debes procurar dos cosas, amado, en la introducción del mensaje. La número uno, saber que Dios sabe. Dios. Número dos, saber que hay algún siervo con un corazón correcto a quien también le puedes abrir el corazón. Y tercero, sé el siervo correcto para que alguien que está sufriendo por dentro y que no le ha dicho a nadie lo que le está pasando, encuentra el siervo correcto para abrirle el corazón y sanar su... Alguien que aplauda al Señor si está entendiendo. Ahora sí. Naamán tiene una crisis porque depende de mostrarse firme, mostrarse fuerte, mostrarse poderoso. Él construyó en su vida un personaje. Yo me gustaría detenerme a hablar a los hombres en algún momento aquí. Los hombres tenemos muchas veces este problema, construimos un personaje de fortaleza. Yo lo puedo, yo mantengo, yo estoy. Hasta que un día nos damos cuenta que por dentro nos sentimos cansados, desahuciados.
Y esa hombría que muchas veces siento la obligación de mostrar, sintiéndome el fuerte de la casa o asumiendo desafíos de fortaleza, hacen que olvide que detrás del traje de comandante hay una lepra que todavía no he tratado. Y entonces lo que hago es reaccionar con orgullo. Contesto con orgullo, con bronca. No estoy asumiendo que me está picando la piel por dentro. Que tengo un traje puesto que todos ven, pero me muero por quitármelo y rascarme la piel que me está picando por dentro. Me muero por decir que por dentro estoy sufriendo. No lo digo, no lloro, no lo transmito, no me dejo ministrar. Hago todo para todos, pero no permito que nadie sepa que estoy hambriento, deseoso de rascar el alma partida que tengo por dentro. Hasta que se acerca Naamán al tercer personaje que va a conocer su lepra, el profeta. No sé si alguien habrá con orgullo aquí, no hay orgullosos, amén. Pero por las dudas le voy a hablar a alguien del video. ¡Qué locura! Que alguien que ha tenido todos los éxitos en la vida se encuentre con una cosa que es incapaz de resolver. Con alguien que le ha ido bien en todo, encuentra dentro de sí algo que no puede controlar. Alguien que puede controlar cientos de ejércitos no puede controlar la picazón de su piel. Alguien que puede controlar cientos de soldados no puede controlar lo que le pasa por dentro. Alguien que es estimado entre la gente no puede decirle a la misma gente que lo estima que está picando su piel por dentro. Alguien que es aclamado cuando ingresa se siente solo en su cuarto padeciendo la lepra. De hecho, una de las características de la lepra era el aislamiento. Dios me decía, recuérdales, porque muchos sabrán que las cosas que no le han dicho a nadie, que les pican por dentro, los han aislado. Desde el día que a nadie le dijeron o no trataron ese punto de consagración que Dios quiere hablar hoy, y cada uno sabrá cuál es. Desde ese día te empezaste a aislar, te cerraste. Eso estaba pasando con Naamán, estaba aislado, cerrado. Todo el mundo valoraba su poder, todo el mundo valoraba su honor, todo el mundo valoraba su victoria, pero la lepra le recordaba que tenía un límite humano que solamente un Dios todopoderoso podía arrancar. Esa debilidad que tienes por dentro, por más victorias que hayas alcanzado, te está diciendo algo. En ti, querido, en ti, querida, hay un límite, pero tienes un Dios todopoderoso que no tiene límite alguno. Aquello que ya no controlas. Y discúlpenme aquellos que habitualmente vienen y hoy dicen, hoy me está el pastor construyendo una poesía. Así es esta noche. Bueno, por lo menos 4 poetas. Así es esta noche. Me lleva a algunas conclusiones que quiero dejar antes de dar los puntos de la prédica. ¿Están aquí o no? Prometo en los últimos, dice 11 minutos, diablo. En los últimos 5 minutos dar los 4 puntos de la prédica. Déjeme seguir pensando con usted. ¿Está reflexionando aquí? Me lleva a pensar que la debilidad que tenía Naamán detrás del traje que vestía, la debilidad que tenía Naamán detrás del traje que vestía, fue lo que lo acercó a Naamán a Dios. Qué loco es separarse de Dios por la lepra que te pica, cuando la lepra que te pica es lo que te va a acercar a Él.
Qué loco saberte aislado de Dios por lo que no le cuentas a nadie, porque lo que no le ha contado a nadie que te aísla de Dios es lo que te va a acercar al Dios que sabe lo que te aisló. ¡Aleluya! Ay, necesito seguir reflexionando un poco sobre el asunto para luego predicar. ¿Están aquí o no? ¿Me deja seguir pensando con usted? Se ponía su armadura y su traje de general. La gente solamente veía la fuerza y el honor. Levantaba la bandera y sacaba micro todo Naamán. Naamán estaba en todos los cultos. Servía en todos lados. Naamán tocaba la batería, se bajaba de la batería, arreglaba los cables, llamaba al discípulo, subía al micro. Naamán tenía siempre su traje y su armadura puesta. La gente lo veía. No sé si alguna vez te ha pasado. Dime la verdad, por favor. Que te dice, ¿cómo sirve? Sos un ejemplo para mí. Y por dentro decía, si supieras cómo me pica. ¿Sí o no? Te veo como un ejemplo. Mira cómo bailas, mira cómo danzas, mira cómo sirves, mira cómo adoras, mira cómo predicas, mira hasta dónde llegaste. Y por dentro está diciendo, cómo me pica la baja autoestima, cómo me pican los temores por dentro. La gente veía la armadura, pero la sierva veía la lepra. En la última cena, la imagen que se suele ver en los cuadros es la imagen de los 12 cenando. Y cuando alguien observa ese cuadro dice, ahí están los 12 discípulos. Pero en ese mismo momento, antes de que esa foto que todos han visto en algún lugar, Jesús el siervo se había quitado su toalla y había visto la lepra de sus discípulos, y el buen siervo les había limpiado sus pies. Por favor, déjame decirte algo. La gente no es solo lo que se ve. La gente no es solo lo que muestra. Pero solo un siervo que lo entienda será capaz de, con sus ojos espirituales, traspasar el traje de Naamán para saber que a Naamán le está picando por dentro, y Dios le dará la estrategia divina como se la dio a esa sierva para hacer lo correcto, y que entonces Naamán deje de arder por dentro también. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 4. Dice que Naamán fue a hablarle al rey. Ahí te das cuenta que el rey sabía y la sierva sabía. Y aparece la tercera persona en escena sobre la que voy a predicar por lo menos los últimos 6 minutos. Y esto es real, me ha llevado la introducción. Hasta ese momento el rey y la sierva conocían la condición de Naamán. Pero aquí aparece el profeta conociendo la condición de Naamán. Diga conmigo, ay, ay, ay. Diga, ay, ay, ay. Cuando un profeta conoce la condición interior. Capítulo 5, versículo 10. Entonces Eliseo, atención aquí, envió un mensajero a que le dijera: Naamán vino con todas sus victorias, toda su plata, y le vino a dar toda su plata a Eliseo, y creyó que sus conquistas iban a comprar lo que él no había podido conquistar. Yo necesito atención aquí, en gente bíblica y despierta. La Biblia dice que llevó ofrendas, todo el dinero que él tenía, que había conquistado en batallas, y creyó que el dinero que él había conquistado iba a conquistar lo que él no podía conquistar, su salud. Pero el profeta, como sabe los códigos de reino,
Y sabía que ninguna conquista de Naamán podía conquistar lo que él necesitaba conquistar ahora, porque él iba a decir que lo pudo conquistar por lo que él ya había conquistado. Sígame aquí. Pues entonces el profeta que conoce esto envía un mensajero que le dijera: ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán, así tu piel sanará y quedarás limpio. Naamán se enfureció, se fue quejándose. Yo creí que el profeta saldría a recibirme, invocaría el nombre del Señor su Dios, y con un movimiento de la mano me sanaría la piel y mi enfermedad. Él le daría todo el dinero que tenía y al fin él sería sanado. Pero me doy cuenta que el profeta hace 4 cosas con Naamán, que son las 4 cosas que te quiero enseñar hoy. La número 1, no voy a pedir que levante su mano, pero sé que todos han podido identificar algo que está detrás de su armadura. 4 cosas tenés que hacer hoy. 4 cosas tenés que hacer hoy. Número 1, el profeta lo confronta. No aparece, lo desafía y enfrenta el orgullo de Naamán. Como yo que soy líder, como yo que soy esto, como yo que soy lo otro, puedo picar por dentro. Como yo que he servido tanto a Dios, y todo ese orgullo, toda esa vanidad la enfrenta cuando el profeta ni siquiera lo recibe. Le dice: anda al río más sucio, sumérgete 7 veces en el Jordán. Es que me lleva a pensar que Dios muchas veces te va a confrontar con tu expectativa. Yo creí que mi lepra se iba a sanar de tal manera. Yo creí que lo que estaba por dentro iba a ser de tal otra. No necesitas crear una expectativa sobre cómo sanar esa parte tuya del interior. Deja de controlar lo que sientes. Deja de controlar lo que te pasa. Cuando alguien empieza a vivir un proceso de sanidad, lo primero que hace es dejar de controlar lo que tiene por dentro para ponerlo en manos del Dios Todopoderoso. Y entonces la lepra que te controlaba a ti, ahora la controla Él. Amén. Número 2, le enseña: sumérgete. ¿Te lo puedo decir así medio bruto o no? ¿Sabes lo que te enseña la lepra? ¿Qué más flojo? ¿Sabes lo que te enseña la lepra? Humildad. ¿Sabes lo que te enseña la lepra? Humildad. Diga: ¿por qué, pastor? Porque sabes que a pesar de que tienes todas las victorias que tienes sobre tus lomos, hay algo que ninguna de las victorias que tienes ha conquistado. Entonces debes ir a Dios como uno más, como cualquier hijo de vecino, y decirle: Dios, me está picando por dentro. Entonces Eliseo le está dando a Naamán la cuota de humildad que necesitaba para que Naamán sane. Naamán aprende que el poder de Dios no depende de ceremonias, no depende de nada espectacular. No depende de su posición social, sino de su obediencia. Voy a decirles algo solo a modo interpretativo. Yo en mi locura estudié quiénes fueron todos los que vieron el torso y la piel leprosa de Naamán. Y haciendo un estudio que no necesariamente así lo describe la Biblia, pero lo suponen todos los comentaristas, es que me pregunté, pues entonces cuando él se metió al río Jordán, hubo más gente que vio que él tenía lepra porque se tuvo que sacar su vestidura. Pero no sé si recuerdan
que la Biblia dice que otros siervos lo acompañaron a él y que un siervo incluso lo hizo reconvenir porque él se quería ir. ¿Están aquí o no? Y discúlpeme si estoy loco, pero esto es lo que Dios me mostró. Ven, Toby, Marcos, vení rápido, Nico. Vamos a llamar sierva también, vení. Bri, vení, Valen, vení, Mile, y vení, venga, rápido. Traté de estudiar esta tercera vez en que Naamán se pudo haber mostrado con su piel leprosa. Y casi todos los comentaristas dicen que esto fue lo que sucedió. Y yo, imaginándomelo, viéndolo y conociéndolo a Dios, creo que así fue. Entre ellos estaba el siervo que le había dicho a él que se animara a entrar y que no se fuera, que siguiera, que iba a ser sanado. Yo vi esto. Yo vi que él se acerca al río Jordán. Los siervos lo rodean. Él se saca su y los siervos con buena intención que desean ver sano a su amo lo rodean mientras él se sumerge. Cubren la desnudez de su amo y ahora el Todopoderoso, que había visto a todos rendirse a sus pies con un traje, está viendo cómo ellos lo siguen honrando cuando él decide mostrar su lepra y ser sanado. Yo vi a ellos cubriéndolos y Naamán sumergiéndose. Entonces en ese momento Dios le empieza a hablar a Naamán. Y todo lo que Naamán valoraba hasta ahí cambia su escala de valores. Hasta ahí él valoraba el aplauso de los que lo veían con las ropas de comandante. Valoraba la honra que la gente le daba. Pero a partir de ese día Naamán empieza a valorar a los siervos que lo cubren, que lo aman, que lo rodean. Cuando él se necesita humillar, se muestra tal cual es. No tengo ninguna de mis victorias puestas en mis hombros como comandante. Solo tengo un cuerpo lleno de lepra. Se nota que lo mejor que tenía Naamán no eran los aplausos. Lo mejor que tenía Naamán no era la honra del pueblo. Era la sierva en su casa, el siervo que reconvino con él y los siervos que lo rodearon cuando él se humilló. Entonces déjame decirte que si hasta ahora no has mostrado lo que hay detrás de toda tu vestimenta, quizá lo que tengas que hacer no es no mostrarlo, es saber frente a quién exponerlo. El rey lo sabe y el rey colocará los siervos correctos que te rodeen para que se fomente la humildad necesaria para que te sumerjas y seas sanado, sanada, libertada, libertado y restaurado. Dale fuerte el aplauso si estás entendiendo. Dale fuerte el aplauso al Rey. Alguien que diga gloria a Dios. ¿Me permite terminar? ¿Me permite terminar? Me faltan 2 puntos. Los confronta, les enseña. Me lleva a pensar que lo que Naamán había conquistado no le alcanzaba para conquistar a Naamán. ¿Me deja hablarle un minuto a los líderes, a los pastores o no? ¿Están acá o no? No se desconcentre, sígame aquí, lo más importante es eso. Naamán había conquistado todo menos a él.
Había conquistado cientos de cosas por fuera de él, pero no se había conquistado la lepra que él tenía. No fue la ofrenda de Naamán el camino para la sanidad, fue la obediencia. Déjame decirte que fue una sierva que lo guió a Eliseo, fue Eliseo que lo guió al Jordán y fue otro siervo que lo guió a hacer lo correcto. El rey lo sabía y un siervo lo guía. El rey lo sabía y un siervo lo. El rey lo sabía y un siervo lo. El rey lo sabe. La sierva habla con la esposa habla con Naamán. Naamán se va con un grupo de siervos, Naamán se quiere ir, el siervo reconviene con Naamán, el profeta lo sabe, el siervo lo sabe, el siervo lo guía, el profeta lo guía. Dios no nos guía muchas veces y sí elige guiarnos a través de otros. A veces nos resulta inesperado tener que contarle a otro siervo lo que me pica por dentro. Pero Dios elige un siervo para que sea el mensajero que porte su palabra, su guía y su consejo. Y termino. Naamán vuelve con sus compañeros a ver al profeta. Se presenta ante el hombre de Dios y le dice: aleluya, ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo, excepto en Israel. Le ruego a usted aceptar el regalo de su servidor. Lo último que veo es que Dios restituye. Y alguien puede pensar que lo más importante es que Dios restituyó la piel de Naamán. Pero no, en la historia la restitución de la piel es un aspecto secundario. Dios le restituyó el alma. Dios restituyó su gloria, Dios restituyó su honra. Ahora el honrado era el que honraba, ahora el aplaudido era el que aplaude, aleluya. Ahora el que todos seguían es el que sigue. Cuando Dios sana lo que nadie ve, se restituye su gloria en la piel del hombre. Alguien que diga gloria a Dios. ¿Se lo imaginan? Al que antes entraba, ¿viste? Y todos lo aplaudían. Ahora es el que acaba de decir: yo reconozco que todo es de Dios, todo viene de Él, todo es gracias a Dios. Mi saco. Estamos llegando al final del mes de la consagración. Veremos maravillas, prodigios y milagros en octubre, noviembre y diciembre. Pero hoy Dios quiere hablarte de ese pequeño detalle que está debajo de lo que vistes o lo que sientes. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cuál es tu reacción esa noche? ¿Te enojas? Dices: no, yo soy líder, yo oro, yo adoro, yo canto, yo... ¿Usted no conoce gente que cuando da su carta de presentación, ¿vos sabés lo que hacía yo para Dios? Nunca te cuentan la lepra que los alejó de Él. Vienen apartados, pero apenas le preguntaste y dice: ¿vos sabés cómo yo servía? Yo estaba en la alabanza, sacaba 6 micros. Es muy difícil poner en la carta de presentación, ¿no? Decir: no, te cuento la verdad porque quiero cambiar. Yo hacía un montón de cosas, pero mi piel me picaba. Puede ser que esta noche
todos nos podamos sumergir en el Jordán? ¿Qué le parece? ¿Puede levantar su mano derecha, por favor? Quiero orar por usted. Padre, conozco cuál es tu voz. Conozco el latido de tu corazón. Y sé que elegiste esta noche y la viste propicia para hablarle a cada uno de tus hijos sobre aquello que está detrás de sus ropas. Aquello que esta noche deben consagrar, entregar, dejarse confrontar, amar también y limpiar. Por eso, en los próximos 5 minutos te voy a pedir, por favor, que hagas tu oración personal. Que si temes, que si tienes algún complejo de inferioridad, que si debajo de la ropa eres una persona propensa a vivir irritada, enojado, que te muestras valiente frente a los demás, pero en realidad temes al que dirán. Si hay cosas de tu niñez que no le has contado a nadie y sabes que en esta noche Dios te está pidiendo que las puedas contar y que Dios pueda sanar, que por favor con tu mano levantada hagas una oración de unos minutos donde le abras tu corazón. Cuando yo terminé de hacer la prédica, construí una poesía autorreferencial, hablaba de mí. Me la dejé en mis notas para nunca olvidarla. Me decía a mí mismo que deje de frente a Dios todo lo que estaba en mi interior, que me ubicara en el centro de su voluntad. Construí una historia personal. Fui en el espíritu frente a la casa de Eliseo. Golpeé las puertas del profeta. Permití que el profeta me hablara. Encontré con su gracia y misericordia. Esta noche, Padre, obra con poder en la vida de tus hijos. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Aunque la lucha he ganado, mi armadura es desgastado, vengo a ti. Cansado, cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como un soldado y a veces sufrí. Aunque la lucha he ganado, mi armadura desgastado, vengo a ti. Y sumérgeme